cuántos Dios los sacó de tradiciones en sus vidas? ¿A cuántos levante su mano el que Dios los sacó de tradición? Los que no la levantan es que todavía en eso andan, ¿verdad? Ya Dios los liberará pronto. Dios nos ha hecho libres. Gracias. Gracias a Dios por Jesucristo. El Espíritu Santo derramado sobre nuestros corazones. Hoy declaro que no hay rebeldía en los hogares, no hay rebeldía en el matrimonio ni con los hijos. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad, hay paz. Cuando llegas a tu casa encuentras un ambiente, una atmósfera de paz, de bendición. Desde antes de llegar ya está todo preparado para que haya bendición en tu vida. Gloria a Dios. Hoy espero en el Señor y que el Espíritu Santo pueda usar mi vida como siempre le pido, para que pueda darte un mensaje que pueda cambiar muchas cosas que están ahí mal y podamos nosotros entender realmente lo que Dios nos quiere enseñar, pero aprenderlo y ponerlo ¿por qué? Por obra. Ama a tu hermano, ama a tus enemigos, honra a tu padre y a tu madre, bendice a los que te maldicen. Ahí es donde está todo realmente la bendición de Dios. A los que te humillaron, bendícelos. A los que a lo mejor te abandonaron, bendícelos grandemente. Que Dios los prospere donde quiera que anden, porque lo que tú siembras vas a cosechar. Nos conviene bendecir. Gloria a Dios. Entonces, en este tiempo yo decía, pues les decía en la mañana, todos estamos a la expectativa siempre de lo que está pasando en el mundo entero. Y bueno, a mí me gusta estar al pendiente de muchas cosas, actualizarme en lo que está sucediendo en el mundo. Es importante por los acontecimientos que vienen en la escritura, que vienen profecías. Es importante que se va a hacer nuevamente a levantar, por ejemplo, el templo en Jerusalén. Es una profecía que cuando se levante es que Cristo ya viene, y parece que ya andan en eso. Entonces a mí me emociona ver cómo las profecías se están cumpliendo y la palabra se está cumpliendo. Entonces me encanta esto. Y también yo veía cómo aquí mismo en Torreón apenas llega ese día de lo que es el Via Crucis, y yo veía una noticia que como 50,000 personas, no sé cuántas, no sé si ustedes saben, muchísimas personas. Yo recuerdo hace muchos años que una vez una camionetita se le salieron, no agarraron los frenos y se vino hacia abajo, y hubo muchas muertes, ¿verdad? Del cerro, una tragedia tremenda, que no agarró los frenos, estaba muy mal. Entonces yo meditaba en ese tiempo, le digo, bueno Dios, todos buscan agradarte de una u otra manera, pero lo más importante es que yo te pido que les traiga luz para que puedan hacer lo correcto, porque en el corazón del hombre a veces quiere agradar a Dios, pero a sus maneras, a sus formas. Pero la Biblia tiene las maneras y tiene las formas, ¿no? Que les resplandezca el evangelio para que vean la luz de Jesucristo, y ya no andar en tinieblas. Yo le decía a alguien cuando llegó a los pies que le prediqué, y me dice, ¿cómo tanto tiempo? No entendí. Le di, y es que no quería cambiar. Le digo, no es cambiar, es nada más arreglarte bien tu chaleco. Lo traías al revés, ya nada más póntelo al derecho. Era todo. Ahora sí ya vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos ven la gloria de Dios ya en su vida? Amén. Gloria a Dios. Bien, la pasión de Cristo, ¿verdad? La pasión. Y siempre cuando hablo de la pasión de Cristo, yo recuerdo que una película que hizo un señor Mel Gibson, un productor, la mostró tan así, tan ¿cómo sería? Cruel, muy cruel, pero más apegada a lo que le sucedió al Señor Jesucristo. Y sé que muchos empezaron a ver esa película y empezaron como que a darse cuenta de la realidad, aún muchos cristianos, que todo eso hay más le pasó al Señor Jesucristo, pero fue así como impactante lo que veíamos. Y realmente hasta se quedó corto lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, el enemigo. Pero muchos dicen, les duele y ay, pobrecito, ay, no, todo lo que sucedió.
pero no saben el trasfondo realmente, que ya estaba escrito que así tenía que ser, así tenía que suceder. Y Él lo hizo por amor a toda la humanidad, a toda, no nomás a usted y a mí, no, a toda la creación. Él se dio en rescate de todo el mundo, de todo. ¿Qué es todo? Toda la creación, todo ser viviente, hablando del ser humano, para todos vino. Entonces vamos a ver algo acerca de la pasión de Cristo y bíblicamente lo que representa. Y le voy a llevar un poquito del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de cómo Dios lo empieza a dar una tipografía o tipo de lo que iba a ser el Señor Jesucristo en este tiempo. Porque muchas veces no lo entendemos y decimos, bueno, esa tipología de la crucifixión ya venía desde el Antiguo Testamento. Ya hablaba Dios de lo que iba a suceder más adelante. Inclusive la Biblia habla de que en Hebreos, de que el nuevo Adán era el Señor Jesucristo. Adán falló, pero el nuevo Adán rescató todo, que es Jesucristo, el nuevo Adán. Y gracias a Él nosotros tenemos relación con Dios, y se volvió a entrelazar esa unión, esa comunión con el Padre, con el hombre, gracias a Jesucristo. Hasta que Él vino, hubo otra vez esa relación. Por eso se le llama el nuevo Adán, a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Bien, vamos a unas escrituras, por favor, en Levítico capítulo 16, versículo 8 y 10. Hoy no las va a poder ver aquí al frente, así que le voy a pedir que saque lo que tenga que sacar para rápidamente usar la Biblia. Hoy va a tener ejercicio bíblico, va a empezar a tener que usarla. Gloria a Dios, ya lo tiene. A ver, dígame una vez si lo tiene. A los que son, está en los primeros libros. Levítico capítulo 16, versículo del 8 al 10. Muchos ya se acostumbraron a no venir y ya nomás ver allá y cruzado de mano. No, mi hermano, hay que usar la Biblia. Amén. Dice la escritura en Levítico capítulo 16, del 8 a 10. Pero dígame si ya lo encontró, quiero que lo tenga. Con un amén, grítelo así, ya. El que lo haga, le vamos a más rápido, le vamos a dar un premio, esgrima. Dice la escritura en Levítico capítulo 16, 8 al 10. Y echará suertes Aarón. ¿Quién era Aarón? Un sacerdote de Dios. Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para uno para Jehová de los dos machos, y el otro para Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Dios, el que le tocara, y lo ofrecerá. Hay una palabra ahí que dice en expiación. ¿En qué? Expiación. Si tiene algo, subrayelo, expiación. El que le toca a Dios se le va a ofrecer como expiación. Mas al otro macho cabrío sobre el cual cayere la suerte, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Cómo? Azazel. Azazel es un demonio del desierto. A él también le iban a mandar un macho cabrío, y uno se lo iban a entregar ¿a quién? A Jehová. Lo voy a meter para que aprenda como en escuela. Otra vez. Dice que el sacerdote Aarón echó suerte sobre dos carneros, machos cabríos, y uno le iba a tocar a Jehová, y lo iban a hacer a dárselo como ofrecerlo, pero una expiación. ¿A quién? Al que le tocara a Dios. Y el otro que le tocara a Azazel también, bueno, le iban a entregar a Azazel, que es un demonio, un macho cabrío. Entonces ya están uno y uno a cada quien. ¿De acuerdo? Ok. ¿Quién lo estaba haciendo? Aarón era el sacerdote. ¿Y quién era el sacerdote? El que ofrecía holocaustos, expiación en el lugar, en el altar, en el lugar santo, en el lugar santísimo. Era el único, el sacerdote, el que hacía sacrificios de animales. Entonces, eso es lo que hacía. Entonces lo presentaba vivo delante de Jehová. El primero dice, delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel. ¿A dónde? Al desierto. ¿Estamos aquí? ¿Qué significa expiación? Le voy a decir lo que significa. Es eliminación de culpa o pecado. La persona queda sin culpa.
absuelto de cualquier pena por medio de un objeto o de un animal. O en el caso u otra persona, Cristo en el caso del cristianismo. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Hizo un trabajo expiatorio, que significa victoria, donde el diablo y sus demonios son vencidos. Gloria a Dios. Voy a decirle en la teología lo que significa también. En teología explica que la expiación demuestra a un Dios benevolente que ofrece un camino al pecador, y el que se somete a la expiación a Cristo limpia su pecado totalmente, accede al perdón de la culpa y se libera ahora una libertad, y ya no hay castigo. Entonces, Cristo fue el que llevó la expiación de todos nuestros pecados, de todas tus culpas, de todos tus errores. Él la llevó en la cruz del Calvario. Amén. En el Antiguo Testamento estaba hablando de que qué sucedía con estos dos machos cabríos, el que le tocaba a Dios y el que le tocaba a Azazel, el demonio del desierto. Mira lo que hacía el sumo sacerdote. El que le tocaba a Dios le presentaba bien, pero a él lo crucificaban, le crucificaban. Y entonces la sangre que derramaba se rociaba en el lugar sobre el arca, se rociaba para perdón de pecados. Y el sumo sacerdote cada año, año tras año, se hace este tipo de cosas. ¿Para qué? Para haber un macho cabrío que la sangre estaría siendo derramada para perdón de pecados de todo el pueblo de Israel. Y al macho otro cabrío, lo que hacía el sumo sacerdote sobre de lo traían vivo, y el sumo sacerdote lo tomaba en sus manos, su cabeza, o más bien ponía sus manos sobre su cabeza, y ahí ponía todo el pecado y culpa también del pueblo de Israel. Pobre macho cabrío, todo se iba sobre de él. Luego tomaban al macho cabrío, el sacerdote Aarón, y lo llevaba y lo soltaba. ¿En dónde? ¿En dónde? En el desierto. Lo tomaba y lo llevaba y lo dejaba en el desierto, se lo soltaba a el demonio Azazel. No significa que lo idolatraban o como un sacrificio, no. Lo que hacía el sumo sacerdote es mostrar que todo el pecado, toda la maldad, la iniquidad le pertenece a Satanás, y se lo regresaba al mismo demonio. Y entonces el macho cabrío allá moría, era destruido por ese demonio llamado Azazel, el demonio del desierto. Y entonces eso era lo que sucedía. En Levítico nos hablando ya de lo que iba a venir a ser el Señor Jesucristo aquí a la tierra. La Biblia habla de ello desde el principio. Entonces tenemos que entender qué es realmente lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cada uno de los cristianos tenemos que tener muy claro lo que sucedió y para qué sucedió. Cada año, año tras año, iban en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, el sumo sacerdote a hacerlo para perdón de pecados y de culpa del pueblo de Israel. Ahora ya no, fue una sola vez el sacrificio de Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque en el Antiguo Testamento el único que podía entrar al lugar santísimo, estaba el altar, luego el lugar santo y luego el lugar santísimo, y estaba dividido el lugar santísimo donde estaba la gloria de Dios, y no podía entrar más que el sumo sacerdote. Pero cuando viene Jesucristo
y dice en la cruz del Calvario: consumado es. Se rompe el velo y entonces todo el pueblo de Dios tiene acceso a entrar a la presencia de Dios. Antes no. Por eso cada año lo hacían. Hoy los cristianos sabemos que Jesucristo ya lo hizo hace más de 2000 años, y yo no tengo que hacerlo cada año, recordar para tener libertad de culpa, sino que ya lo hizo aquella ocasión y para siempre, y puedo entrar a la presencia de Dios con libertad. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo, que Él vino a romper el velo para entrar a la presencia de Dios. Entonces lo que usted ve hoy en día en las tradiciones, con respeto, están en el Antiguo Testamento, haciéndolo cada año, recordando. Y Jesús dijo, la palabra de Dios dice: bastó una sola vez, ya está todo hecho, se acabó. Ahora todos podemos entrar a la presencia, al lugar de la presencia, el lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Gloria a Dios. Todo lo que tenían que hacer para poder perdonar el pecado y esperar un año, y en ese ritual hacerlo con esos machos cabríos. Hoy no, hoy ya lo hizo alguien, que es Jesucristo. Usted ha escuchado siempre esta escritura, o bien estas frases, está en la escritura, dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién lo dijo? Juan el Bautista, reconociendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado? Cristo Jesús. Nadie más que Cristo. Y estaba hablando de quién, de un macho cabrío, de una oveja, de aquel carnero, que ahora Cristo es el que realmente llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, todas las iniquidades, todas nuestras rebeliones fueron sobre de Él. ¿Y cuando las destruyó Él? Cuando fue a la cruz del Calvario. Fue el sacrificio del Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Oh, Dios mío. No se emociona por esto, ¿verdad? Ahora, ¿dónde empezó realmente esa expiación? La escritura nos habla que en el huerto del Getsemaní, ahí fue donde, antes de ir a pasar por todo ese trago amargo de realmente ser entregado, dar su vida, ser golpeado, ponerle corona de espina, darle de latigazos, de puñetazos en su rostro, todo eso, antes de ir, fue al Getsemaní, ahí mismo en Jerusalén, allí en el monte de los Olivos. ¿Y qué es el Getsemaní? ¿Por qué fue Cristo ahí? Todo tiene un significado. Ahí era un lugar donde se ponía una prensa de unas piedras grandísimas, pesadísimas, donde todo lo que era la aceituna para sacar el aceite la molían con unas piedras grandísimas, redondas, y ponían un animal ahí y lo tenían que darle vuelta poco a poco para ir triturando. Getsemaní significa el lugar donde se tritura, donde se aplasta, donde es algo pesado. Y Jesús fue al Getsemaní para darnos a entender al mundo que Él fue ahí, fue a llevar todo el pecado de la humanidad sobre de Él, y fue aplastado. Y que cuando estaba Él orando, era tanto el peso que cayó sobre de Él, de la humanidad, del pecado, que la Biblia dice que empezó Él a salirle como gotas de sangre por estar pasando por este momento. Lucas capítulo 22 nos lo dice, en el Evangelio de Lucas 22, versículo 39 al 44. Ahí Lucas nos habla de que cuando Jesús va al Getsemaní, lugar de trituración, lugar donde está todo el peso para poder triturar a las aceitunas y salir ese aceite de la unción, dice la escritura, Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía
al monte de los olivos el Señor Jesús, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas Jesús oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ese lugar, el Getsemaní, en el arameo significa prensa de aceite o aceitunas. ¿Y sabes que ese aceite que salía de la cosecha de las aceitunas, la primera que salía, ese aceite lo usaban en el pueblo de Israel? Lo tomaba, y ese aceite lo usaban para ungir a un rey, a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Era el primero que salía, era para ellos. Ahí Jesús derramó el aceite de la unción. En ese momento empezó a ser triturado, aplastado. Allí empezó realmente el dolor en su vida, gotas como gotas de sangre, porque estaba recibiendo todo el pecado de la humanidad sobre de él. Él es nuestro Señor Jesucristo todopoderoso. Aun cuando se burlaban de él, él era rey. Puedes salvarte a ti mismo, porque no te salvas si eres rey. Mi reino no es de este mundo. ¿Que acaso no puedo mandar traer un ejército y acabar con todo? Lo puedo hacer. Pero él sabía lo que venía a la tierra, a dar su vida por ti, pecador, y por mí también, pecador. Él vino a dar su vida por toda la humanidad. Él fue y es el Rey de reyes y Señor de señores. Y su reino es más poderoso que ni del mismo Satanás de este mundo. Y tú y yo somos alguien especial para él. Ahí cuando estaba llevando todo el pecado, escucha, no eran lo de ese momento presente, no, eran todavía los que podrían venir sobre tu vida. Él también los llevó sobre de él. Todo lo que pudieras fallarle a él, él te lo perdonaría, y está pagado por él en la cruz del Calvario. Y cuando el diablo quiera cobrar, ya está pagado, está pagado, está pagado. Cristo ya pagó todo por ti y por tu familia y por mi vida. Cuando él hizo todo esto, estaba pensando en ti y en tu familia y en mí también. Por eso, cuántas personas se sienten culpables, y claro, hay culpabilidad, y no pueden salir de esa culpabilidad porque no saben que Cristo ya pagó todo eso. Y a veces el diablo te lo recuerda y te dice y te señala, te lo trae a tu memoria y te lo retiñe por medio de personas. Tú eres esto, eres aquello, has hecho esto y esto. Y cuando alguien que sabe que Cristo ya pagó y te perdonó, puede tomar el perdón y vivir en paz. No importa lo que digan los demás, Cristo ya pagó mis errores. Cristo ya pagó tus errores. Cristo ya pagó tus errores. Y si hay más, Él ya los pagó también en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él, cuando estaba derramando su aceite, dice que Él levantó tu vida como un sacerdote para Él y como un rey. Él nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para su gloria. Escucha lo que te estoy diciendo. Si el aceite que salía, el primero de las aceitunas, cuando era en el Getsemaní, era aplastado y salía de las aceitunas, el primer aceite que recogían era para ungir a los reyes, a los profetas. Escucha, a los sacerdotes los ungían. Y Dios levanta tu vida y mi vida y dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para su gloria.
reyes y sacerdotes para su gloria. ¿Por qué reyes? Nos da autoridad, nos da gobierno para gobernar sobre todos los principados. Y luego nos da ser sacerdotes porque podemos entrar al lugar santísimo y tomar la bendición de Dios y bendecir a los demás. Tenemos acceso a ese lugar. Tú eres rey y sacerdote para el Dios Altísimo. Tú eres rey y sacerdote para Él. Ahí lo dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, mis hermanos. Ahí nos lo hace saber Él, el último de los libros. Dice, y nos hizo ¿qué? El que ya lo tiene, Apocalipsis capítulo 1 versículo 6. Y nos hizo, no los escucho. No, a mí sí me hizo rey. Bueno, me hizo rey y sacerdote para Dios. ¿Qué nos hizo a todos los que estamos aquí? ¿Qué nos hizo? Reyes y qué. Ahora, si usted no lo sabe o no lo entiende, no va a poder disfrutar lo que es ser rey y ser un sacerdote. No lo va a poder disfrutar. Un rey es el que tiene autoridad, tiene gobierno. Un sacerdote es aquel que puede entrar al lugar santísimo, estar en la presencia de Dios. Por eso los varones son los sacerdotes del hogar. Quieren mandar a la mujer por delante. No, es el hombre el sacerdote. También la mujer tiene ese sacerdocio, también, pero en el hogar es la cabeza, es el hombre. Pero Dios levanta sacerdotes. Usted tiene, para Dios, a través de Jesús, es un rey. Mire nada más cómo se ve, como vasallo. Es un rey. Y un rey tiene autoridad. Y usted dirá, bueno, ¿y dónde está mi palacio? ¿Dónde están mis súbditos? ¿Dónde está el carruaje? ¿Dónde está aquello? Mis hermanos, cuando usted ora y se mete y toma la autoridad, hace que descienda todo lo que quiera desde el cielo a través de la oración. Usted puede entrar al lugar santísimo a tomar la bendición de Dios. Alguien me preguntó, como siempre, ¿por qué se hace cada año lo mismo en los lugares en el mundo? Bueno, porque no conocen la palabra de Dios. Si la conocieran, no lo harían. Usted la conoció y ya no hace muchas cosas que sabe que están mal. Sin embargo, usted quería agradar a Dios, a sus formas y a sus maneras. ¿Qué decía? Si yo le hago esto a alguien que le pido un favor y le tengo que cumplir, le hago algo, una comida, entonces usted creía que eso era lo correcto. Ahora se da cuenta que no, que la salvación no es por obras, es por gracia. Es por gracia, no tiene que hacer tales o cuales cosas para encontrar la salvación. Cristo ya lo hizo, la obra de Él ya está en nuestro corazón. Ahora la salvación no tiene más que usted aceptar al Señor Jesucristo y caminar en Él. Pero no tiene que hacer ciertas cosas para lograr lo que es la salvación. Y muchos de nosotros hacíamos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no lo entendíamos. Mis padres lo hacían. Mi papá lo hacía mucho. Tenía eso porque sus padres se lo enseñaron, sus abuelos. Y entonces siguió, y ya cuando ya llegó con él y llegó a mi vida, ahí se rompió todo. Le dije, no, así no son las cosas. ¿Pero por qué? Porque la Biblia no dice eso. Y era mi padre terrenal y entraba en lucha conmigo muchas veces. No, es que no es así. Pues déjame, pues sí lo dejo, pero no va a estar en paz. Las cosas son como están en las escrituras. Ahí viene Pepe, ya no digan nada, ya llegó, capaz nos va a echar a perder todo. Dejen que se vaya y luego seguimos platicando para a ver cómo vamos a hacer las 7 sopas y todo eso. Decía, ya llegó y nos va a echar a perder todo, o nos va a poner ahí. Y entonces llegaba y como que no pasaba nada, todos haciendo unas cosas. Y hasta me metía, ¿qué están platicando? Hombre, saquen todo, y todo sáquenlo. Dice, no, hasta que te vayas.
Pasa el tiempo y se da cuenta la palabra, le empiezo a decir y me dijo, tenías mucha razón, hijo. No, yo no. La palabra de Dios es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Una ocasión, estando en Durango, que hay muchas situaciones de esas, y el Espíritu Santo logró tener convicción a algunos y venir a Cristo. Yo recuerdo a uno el abuelito de mis hijos, de parte de su mamá, que le compartimos la palabra ahí en el estado de Durango y se convirtieron al cristianismo. Y una vez encontró a la persona de la tradición, al que está al frente, y le dijo: oiga, don Damián, ya no lo he visto por acá, ya saben dónde. Y dijo: no, es que yo ya no ejerzo eso. Ya no ejerzo. Como diciendo, no me quiero meter en polémica, no tengo el conocimiento, solamente le quiero decir que yo ya no voy ya hasta ahí, ya me están instruyendo. Y es verdad, o sea, sin herir a nadie en su corazón o en su sentir, en su vida, pero cuando conocemos la palabra de Dios va cambiando todo nuestro panorama, las cosas van cambiando. Por eso cuando vienen aquí, usted, el único que lo va a cambiar es la palabra, es Jesús en su corazón. No el pastor, no un líder, no. Es la palabra la que nos revela las verdades y lo que le agrada a Dios. Y usted lo hace con libertad. Lo hace porque ama al Señor y está agradecido y sabe quién es Él para usted, y lo que Él puede hacer y lo que está haciendo y lo que puede hacer todavía más adelante en su vida. Y es por eso que el hombre cambia solamente a través de la verdad, que es Jesucristo. Nadie más que la palabra es el que transforma. Cambia mi pensamiento, mi manera de hablar, de caminar en este mundo, de ver las cosas. Nos cambia por completo. Y eso hace que seamos diferentes. Hace que seamos diferentes a los demás. Si hay errores, si hay falla, hay áreas de la vida en que no han cambiado, pero ya tenemos el principio, a Cristo en nuestro corazón. Y tarde o temprano se va a reflejar a través de nuestras vidas. A lo mejor dice: mira, ese viejo sigue siendo renegón, pero a lo mejor ya no dice maldiciones, ya cambió en eso. Ahora ya el carácter le cambió, también más tranquilo. Ahora ya todavía sigue siendo un poco mentiroso, pero ya se le va quitando. Pero hay una área y luego la otra, y Dios va transformando y transformando. Y Él nadie va a ser perfecto hasta que Él venga aquí en la tierra. Ninguno. Así que usted siéntase en paz. Dios está haciendo la buena obra en usted. Y el día que no se deje, lo agarra y le hace así como el alfarero. Y si no le gusta cómo está, lo agarra y lo tira, y como una masa de nada más pasta de barro, y otra vez le empieza a formar. Por eso le duele o nos duelen algunas veces. Pero ¿cuántos pueden decirle: Dios, aquí está mi vida y moldéame? A ver, dígale: aquí está mi vida, aunque me duela, pero quiero ser mejor. Quiero ser mejor. Tal vez que sea papá o mamá o hijo, diga: quiero ser mejor. Y diga: quiero ser mejor cristiano. Amén. Eso está bien. Ser cada día mejor para Dios. Ser cada día. Un creyente tiene que saber lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Si no sabemos, nada más vamos a tener la imagen que Él fue a la cruz y resucitó, como hoy en día, y que Él resucitó al tercer día. Pero ¿por qué lo hizo y para qué? ¿Qué significaba todo eso? Yo les hablaba del Getsemaní, que fue a orar ahí donde significa el lugar de la piedra de molino, ahí donde aplasta. Ahí fue Él para llevar todo, y allí tiene ese significado. Es como cuando a usted se le vienen muchos problemas y se siente aplastado, viene que no sabe qué hacer. Pero Dios está con usted. Está sacando lo mejor de usted. Le está sacando lo mejor. Y luego después se levanta poderosamente. Jesús se levantó poderosamente ahí. Aunque se burlaban y parecía débil, no. Él fue preparado para ir a dar su vida. Físicamente era un hombre muy fuerte aquí en la tierra.
soportó todos los golpes, el desangrarse, todo lo soportó. ¿Quién le ayudaban? En ese momento Dios se apartó de él, lo dejó como hombre. Dijo: ay, Señor, ¿por qué me has abandonado? Hasta lo dijo. Pero él sabía lo que venía. Usted no se doblegue tan fácilmente con las pruebas, las dificultades, los sufrimientos, las situaciones. No se doblegue. Levántese en el nombre de Jesús y siga caminando todavía, cargando su cruz, matando su orgullo. Siga caminando, buscando agradar a Dios, y llegar el momento en que tiene que crucificar la carne y decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando yo le hablaba de los machos cabríos, que el Aarón le tocó a uno sacrificarlo para el Señor y derramar la sangre, y el otro para el demonio Azazel, y lo soltaron en el desierto. Jesús, ¿dónde fue a ser preparado para el ministerio? Al desierto. 40 días, 40 noches preparándose en el desierto. ¿Y quién lo tentó en el desierto? El diablo. Háblenlo, Satanás. El diablo lo estaba ahí en el desierto. Ahí estaba preparándose. Estaba hablando ya de que el carnero al desierto para ser tentado por el enemigo, y lo venció con la ayuda del Espíritu Santo. Él no fue, sino lo llevó el Espíritu de Dios, estando a su lado, para discernir las tentaciones del diablo y decirle no a todo lo que venía. Cristo salió victorioso del desierto, y yo declaro que usted siempre va a salir victorioso del desierto. Va a salir victorioso. Porque quien está con usted es el Espíritu Santo. Dígame, ¿quién le dio las fuerzas o quién le dio el poder para poder enfrentar a todos los enemigos? El Espíritu de Dios. Cuando empezó en su ministerio a sanar a enfermos, cuando el Espíritu Santo estaba sobre de él. ¿Quién lo sostuvo en la cruz para dar su vida? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él fue sepultado, ¿y quién cree que le dio el poder para levantarse nuevamente de ahí, de la tumba? El Espíritu de Dios que operó en él, que lo levantó de entre los muertos. Es el mismo que opera, dice la palabra, en los hijos de Dios. Así que lo que está muerto va a revivir cuando opera el poder de Dios en tu vida, y tu familia va a revivir en el nombre de Jesús. Va a levantarse. Cuando Jesús fue sepultado, acuérdese siempre, bajó a las cárceles que tenía Satanás, atados a muchas personas. Muchos teólogos dicen que eran los que murieron, pero que no habían tenido la oportunidad de escuchar de él. Fue y los rescató. Donde los tenía atados Satanás, los rescató. Mientras que el diablo hacía su fiesta pensando ya destruir al que se dice ser el Hijo de Dios, mientras Jesús ese tiempo estaba liberando a muchas personas en el mismo infierno. En el mismo infierno Jesús lo hizo y resucitó con ellos al tercer día. Se levantó con más poder y le pudo decir al diablo: oh diablo, ¿dónde está tu aguijón? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Cristo venció a la misma muerte. Él la venció para darnos vida eterna a todos sus hijos. Amén. Él dio su vida en rescate nuestro. Él es Jesucristo, al que golpearon los romanos, se burlaron de él, soltaron a un ladrón sin vergüenza y
y le perdonan la vida y no al Señor Jesús. Sí, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que nosotros servimos y el que seguimos y el que nos sostiene, y es el que nosotros amamos, y es el que en la palabra se nos presenta como el Hijo de Dios. Es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Él dio su vida en la cruz por sus ovejas. Él dio su vida por ti, por mí, el buen pastor. ¿Te das cuenta? Cristo, el ungido, dio su vida. Pablo les dice muy claro a los corintios de lo que deben de predicar y lo que da vida realmente. Esto está en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 5. Les hace ver lo primordial del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 5. Dice la Escritura: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. El apóstol Pablo dice a los corintios: esto es el centro del Evangelio. Tienen que predicar todos ustedes que Cristo murió en la cruz del Calvario, sí, que fue sepultado, pero también que resucitó al tercer día. Esto tienen que predicar, les decía el apóstol Pablo. Céntrense en ello y aparte prediquen el regreso de Jesucristo. Mis hermanos, qué interesante ver, impactante de ver a los primeros discípulos después de que Cristo está en el cielo con el Padre, se va en esa nube y lo tapa. Empiezan a predicar la cruz, que fue sepultado, pero resucitó al tercer día, y que Él viene pronto, Él viene ya. Eso empezaron a predicar rápidamente. Usted y yo tenemos que predicar esto: que Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su iglesia, y Él vendrá por una iglesia limpia y sin mancha. Por eso dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos la luz en medio de las tinieblas, porque no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas. Usted y yo somos luz en medio de la oscuridad. Si usted entiende esto, tiene que predicar el Evangelio. Ahora, ¿por qué los discípulos empezaron a predicar lo que le hicieron al Señor Jesucristo y el regreso de Él? ¿Con qué poder lo hicieron? Con el poder del Espíritu Santo. Empezaron a hablar con denuedo la palabra. Ahí estaba Pedro, el que negó al Señor Jesucristo 3 ocasiones, y en las 3 ocasiones el Señor lo probó. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Cuida mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta a mis ovejas. Pedro, el que le falló al Señor Jesucristo, el que lo negó, ahora siendo probado y levantado para hacer testimonio a todos los judíos. Mis hermanos, aunque le hayas fallado al Señor, Él te perdona y te levanta. Si Él dice, aunque tengas ese pecado tan rojo, tan así notable, dice que Él lo puede emblanquecer como la lana. Tiene el poder para limpiar y borrar todo pecado del hombre.
Y yo declaro que tú eres libre de cualquier condenación del enemigo, en el nombre de Jesús. La muerte en la cruz, la sepultura y la resurrección es lo que le da la vida a la iglesia. Sin eso no habría evangelio. Escúchenme, sin eso no habría evangelio. Eso es lo que le da vida a lo que nosotros vivimos y predicamos y lo que está escrito. Sin eso no hubiera nada. Aún dice el apóstol: en vano sería nuestra predicación si Cristo no hubiese resucitado. Pero como Él resucitó, ahora predicamos la resurrección. ¿Dónde está Cristo ahorita? Está en nuestro corazón, sí. Pero la Biblia, ¿dónde dice que está el Señor Jesucristo ahorita? Está a la diestra del Padre. No está crucificado. Está a la diestra del Padre, a la derecha del Padre. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por cada uno de nosotros que estamos en la tierra. Y luego Él dice que está intercediendo. ¿Y dónde está el Padre ahora? ¿Dónde está el Padre? Pues si está a un lado del Padre, pues también está en el cielo. El Padre y el Hijo están en el cielo, en el tercer cielo. Pregunta de la bendición de hoy: ¿y dónde está el Espíritu Santo? Aquí está con nosotros. Aquí está con nosotros. Él está con nosotros. El Padre y el Hijo están en el Espíritu Santo. Está con nosotros aquí en la tierra. Apláudele con todo tu corazón a Jesucristo. Y Él le dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya. Jesús lo dijo. Les conviene que yo me vaya, porque así vendrá el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Cómo te vas a enfrentar a las situaciones de tu vida? Con el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que venció al enemigo? El sacrificio de Jesús. ¿Qué hace el Espíritu Santo aquí en la tierra, en nuestros corazones? Predicar la obra de Jesús, hablar de la obra de Jesucristo que hizo sobre la tierra. La salvación es a través de Jesús. Hablamos de que Cristo resucitó. Hablamos del arrepentimiento para que vengan tiempos de refrigerio. Hablamos que Cristo te fortalece. El Espíritu Santo en una persona habla de la obra de Jesucristo. Y el que tiene a Jesús tiene la plenitud, tiene todo. Escuche, el que tiene a Jesús cuando lo recibe, tiene todo. En Él está la plenitud. Usted debe sentirse pleno con Jesús, como ya decir: no me falta, con Él estoy completo. Que si no tengo esto, no, Él es la plenitud. Yo me voy a sentir bien, pleno con Él. Si Él está en mi corazón, me siento completo. Aquel que diga no me siento completo, está mal. Porque el que te da paz, tranquilidad, es Jesucristo. Es el que te hace valorar lo que está alrededor de tu vida, valorar los que están alrededor de tu vida. Cristo es el que da plenitud a una persona. Y si Cristo está en ti, ya la hiciste, ya la hicimos. Si Cristo está aquí, tenemos la oportunidad de ser felices, de tener lo necesario, de amar a nuestro prójimo, de honrar al padre y madre, y que se abran las puertas, y el Espíritu Santo dándonos gozo, salud, libertad, sanidad. Es nuestro abogado que nos defiende, es el que está siempre, cada día con nosotros. Donde no hay puerta las abre, y donde no hay camino los hace. Es el Espíritu Santo para levantar el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, hermano. Por eso quiero que pasen desde la alabanza. Por esa razón, el evangelio, la cruz, para el mundo es locura. Las cosas de Dios, la Biblia dice, para ellos son locura la cruz, a los que se pierden. Pero a los que nos salvamos, para nosotros es
poder de Dios, es poder. Mira, la cruz, la resurrección en Cristo es poder. Es poder que nos da Dios a través de Jesucristo, porque en la cruz, ahí fue crucificado todo lo que estaba sobre nuestra vida. Ahí está destruido por completo. Totalmente fue crucificada nuestra carne. Fue ahí crucificado todo. Y por eso dice: ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Vive, si Él vive en mí, la carne nada tiene que hacer. Ahora tu vida ha cambiado por el sacrificio de Jesucristo. Porque el mundo no quiere nada con el Señor Jesucristo. No quiere. Es locura para ellos. El que tú vengas a la iglesia, el que tú camines con el Señor, el que lea la Biblia, el que ores, el que diga sobre de Cristo y prediques, para ellos es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Es poder. No te canses de hablar de un Cristo vivo y resucitado que venció en la cruz al mismo Satanás. Él dio su vida por nosotros. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo dijo: es Jesús el que quita el pecado. Nadie más puede hacer esto. Nadie más puede reconciliar a un hombre con Dios. Solamente es Jesucristo, el segundo Adán, el que volvió a rescatar lo que se había perdido. Tú y yo somos alguien especial para Dios. Somos real sacerdocio. Eres rey, reyes y sacerdotes, dice la palabra. Por eso el diablo no quiere que la gente le resplandezca el evangelio, porque el día que le resplandezca el evangelio, la luz, se van a dar cuenta quiénes son en el reino de Dios. Al diablo le conviene que las personas sigan con el velo y no vean quién es Jesús. A él le conviene, porque el día que ellos se les quite el velo, ese día van a exaltar el nombre de Jesús. Ese día van a reconocer que Él está a la diestra del Padre intercediendo en esos lugares celestiales por su, y que aparte las cadenas, las maldiciones se van a romper. Y al diablo no le conviene, no le conviene. Pero gracias a Dios que ya estamos muchos más, cada día más en el reino de Dios. Y cada día Dios va a añadir a la iglesia los que tienen que ser añadidos. Y tu familia, tus familiares, yo estoy declarando y lo declaro con fe, que también tienen un lugar aquí para exaltar al Rey de Reyes, Señor de señores. Amén. Ponte de pie, querido hermano. Ponte de pie. ¿Qué pensaría el enemigo? Yo siempre he dicho esto y lo he meditado. Cuando el enemigo empezó a hacerle todo el daño al Señor Jesucristo, exhibirlo, causarle dolor en su cuerpo y todo, públicamente así. Si el enemigo, el diablo, Satanás, como quiera llamarle, pudiera haber visto todo, hubiera discernido lo que estaba haciendo, de que todo eso que estaba haciendo era un plan de Dios, y él ni cuenta se daba el diablo. Era un plan de Dios. Por eso Jesús dijo: si es posible, quita de mí. No. El plan no va a cambiar. Vas a ir a tener que dar tu vida. Si el enemigo hubiera sabido esto, lo que iba a perder, que iba a perder toda autoridad a través del sacrificio de Jesús y del resucitar, le iba a quitar toda autoridad a Satanás sobre la creación de Dios. El diablo no lo hubiera hecho, no lo hubiera permitido. Es más, lo hubiera salvado él mismo y lo hubiera puesto en un lugar protegido de todos los romanos y de todos los judíos, los religiosos. Lo hubiera protegido porque sabía que iba a perder autoridad sobre su vida y sobre sus hijos, su familia. Si ha sabido eso, no lo hace, no lo permite. Pero Dios ya lo tenía establecido. Así tiene que ser. Tenía que ser así, para que usted y yo entráramos al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Qué hermoso es esto, que Dios, aquello que se tornaba mal,
lo cambió a una bendición tremenda. Así es en tu vida. Cosas que pasan, que las ves difíciles, que ha sido un caos, que hubieses querido no pasar por ese cáliz, en esa amargura, ese dolor, y después te das cuenta que era necesario. Dices: ay, tenía que pasar por este calvario, pero ahora me doy cuenta que Dios tenía un plan más maravilloso para mí en mi vida y mi familia. Qué grande eres, Dios. Eres grande. Lo que parecía mal era necesario para hacer algo bueno y grande para mi vida. Así es Dios con nosotros. Lo que tú ves que se ve mal, Él tiene un plan. Y si Él lo está permitiendo, es que viene algo muy especial para tu vida y para mi vida. Hay algo grandioso que Dios tiene para ti y para tu descendencia. Es el Dios glorioso, que Él tiene lo mejor para ti y para mí. Oh Dios, eres grande. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Dale un fuerte aplauso, una ovación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Padre, dime si no es así. Eso que te ha pasado, te está pasando. Si pudieras ver lo que viene más adelante, dirías: no es nada esto que estoy pasando, por la gloria y la bendición que viene más adelante. Pero así le place a Él. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado por calvarios o están pasando y ya vivieron un calvario? Los se dieron cuenta que era necesario pasar por esto para poder venir la bendición que Dios tenía. Así lo que hizo con el Señor Jesús. Todo, hasta los discípulos. No puede ser. Al que seguíamos ya lo atraparon, lo mataron, todos tristes, llorando. Y tuvo que resucitar y venir y decirle: era necesario. Y cuando lo vieron vivo, dijeron: wow, ahora sí sabemos, ahora comprendemos que era necesario que pasara todo esto. Y empezaron a predicar a un Cristo resucitado y poderoso. Se levantaron con más poder, con más convicción, que a tanto así que daban su vida por Jesucristo, porque sabían: si Él resucitó, también yo voy a resucitar aquel día. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Cristo. Amén. Y no estar tristes, mis hermanos. No es: ay, pobrecito lo que le hicieron. Pero ya nosotros ya sabemos que era necesario. Era necesario. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Vamos, levántate, despierta. Te alumbrará Jesucristo. Es tiempo de despertar en las cosas de Dios. Es más poderoso el que está contigo que el que está en el mundo. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que tenemos que gozarnos, mis hermanos. Ay, si vivimos es por Él. Ya quite toda tristeza, toda desesperación. Mire, los problemas, las dificultades, las situaciones adversas son las que provoca el diablo para distraernos de las cosas verdaderas de Dios. ¿Por qué cree que el sumo sacerdote ponía todo sobre aquel carnero y lo sacaba? Lo del diablo al diablo. El mismo Jesús dijo: lo de César a César, y a Dios lo que es de Dios. El enemigo pone todo eso. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Le regresaba todo lo malo a quien le pertenecía. ¿A quién era? A Satanás. O sea, llévaselo al desierto, allá va, eso te pertenece a ti. No lo queremos en nuestra familia, en el pueblo de Dios. Por eso usted y yo tenemos el poder en el nombre de Jesús para hollar serpientes y escorpiones, orar por los enfermos, poner las manos sobre ellos y ellos van a ser libres, sanarán en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el poder está en usted, Rey y sacerdote del Dios Altísimo. Aleluya. Vamos a gozarnos. Mire, hay que reírnos del enemigo, hay que reírnos de la dificultad. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció todo eso. Ya lo venció. No que tenga que ir usted crucificado.
Ay, Dios mío, ay, ¿qué te hicieron? No. Usted y yo no adoramos a un Cristo crucificado. No, el diablo quiere que el hombre lo haga, pero con nosotros no se le ha hecho ya. Ya conocemos a un Cristo vivo. No se quedó ahí, fue sepultado, pero resucitó y la cruz quedó vacía. La cruz tiene poder, pero no está ahí Cristo. Cristo está en la diestra del Padre. Él está vivo, Él está vivo, no está crucificado. Quítese eso de su imagen, de su pecho. Cristo no está crucificado, está vivito, está allá. Allá está diciendo: ayúdale, ayúdale, ángeles, vayan, ayúdenle, ayúdenle. Ángeles, vayan, ayuden a esta familia. Está intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Gócese. Mire esos problemas, Dios le va a ayudar a que los resuelva. Vamos a gozarnos para que el diablo sufra, siga sufriendo más. La iglesia aplasta al enemigo. El diablo está bajo tus pies, iglesia. Dale grito de júbilo si tienes vida.